El viento silbaba con rabia entre las calles empedradas de Real del Monte. Una tormenta se aproximaba, anunciada por nubarrones que colgaban pesadamente sobre los tejados de teja roja. Las farolas titilaban con luz amarillenta, mientras los últimos comercios cerraban sus puertas, buscando refugio antes del primer trueno. Lucía Camargo colocó el candado en la reja de su fonda y suspiró con resignación. El día había sido largo, pero poco rentable. Desde que su hijo falleció, hacía ya 2 años, el negocio no era lo mismo. La alegría que alguna vez llenó el pequeño comedor con paredes color mostaza se había desvanecido junto con su risa. Ahora, cada mesa vacía le recordaba el vacío en su pecho. Empapada por una llovizna que apenas comenzaba, Lucía se cubrió con su rebozo y caminó hacia la parte trasera, donde vivía. Al pasar por la cocina, apagó el fogón con movimientos lentos y miró por la ventana empañada. Las luces del pueblo se desdibujaban en la niebla. Todo estaba silencioso, demasiado. Se dejó caer en una silla de madera junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared, cubierta de polvo. No había encendido una vela en semanas. La fe, esa que antes le daba fuerza, ahora era solo una palabra que le dolía pronunciar. ¿Para qué, Virgencita? Si ya no estás, si me lo quitaste, murmuró entre dientes, cerrando los ojos con cansancio. Un estruendo sacudió los vidrios. El cielo se abrió de golpe y la lluvia cayó con furia. Lucía se levantó para cerrar la ventana cuando escuchó un sonido inesperado. 3 golpes secos en la puerta principal. Se quedó inmóvil. El reloj marcaba las 9:30. ¿Quién podía ser a esa hora? Con el corazón acelerado, tomó una linterna y cruzó el comedor oscuro. La lluvia golpeaba el techo con violencia. Al llegar a la puerta, dudó. Otra vez 3 golpes más urgentes. Lucía tragó saliva y giró la llave. Al abrir, un relámpago iluminó brevemente la figura que se erguía frente a ella. Era una mujer, completamente empapada. Llevaba un vestido sencillo, blanco, pegado al cuerpo por la lluvia. Tenía los ojos grandes, de un color indefinible entre miel y gris. Parecía temblar, aunque no de frío. ¿Podría darme posada? Solo por esta noche, dijo con voz suave, apenas audible sobre el rugido del agua. Lucía miró a su alrededor. No había nadie más. La mujer no llevaba paraguas, ni bolso. Estaba sola, desamparada. Por un instante quiso decirle que no, que era peligroso, pero algo en su mirada la detuvo. Era una tristeza profunda, antigua, casi sagrada. «Pasa», dijo finalmente, apartándose para dejarla entrar. La mujer cruzó el umbral en silencio. Al instante, un calor inexplicable llenó el ambiente. Lucía cerró la puerta, notando que el perro callejero que siempre rondaba su puerta había desaparecido. El silencio era absoluto, roto solo por las gotas que resbalaban de la ropa de la extraña y caían al suelo. Lucía la condujo hacia la cocina, le ofreció una toalla y le indicó una silla. La mujer no dejó de observarla en ningún momento, como si buscara algo en su rostro. No preguntó su nombre, ni explicó de dónde venía. Solo se sentó y dijo: «Gracias». Lucía, desconcertada, asintió sin palabras. Mientras preparaba una taza de té, una sensación incómoda crecía en su pecho. No era miedo, era reverencia. Suscríbete al canal para más historias que tocan el alma. El té humeaba entre las manos de Lucía mientras observaba a la mujer sentada frente a ella. Sus dedos delgados sostenían la taza con delicadeza, como si fuera algo frágil. Sus ojos se paseaban lentamente por la cocina, deteniéndose en pequeños detalles: los frascos de especias, el calendario viejo, la figura de San Martín en la repisa. Todo parecía nuevo para ella, como si jamás hubiera estado en un lugar así. Lucía, de pie junto a la estufa, no sabía qué decir. Se sentía invadida, pero también intrigada. Esa mujer tenía algo distinto. No era solo su presencia extraña a esa hora, ni el hecho de que estuviera sola en medio de una tormenta. Era algo más profundo, como si su sola existencia alterara el aire mismo de la fonda.
¿Viene de Real del Monte?, preguntó Lucía, intentando romper el silencio. La mujer levantó la vista y sonrió apenas. ¿De más lejos? ¿Y tiene familia aquí? No. ¿Un lugar a donde ir? No esta noche. Lucía frunció el ceño. No era una conversación normal. La mujer respondía con calma pero sin detalles. No parecía perdida, tampoco parecía una indigente. Su ropa, aunque mojada, era limpia. Su piel, de un tono pálido, no mostraba señales de hambre ni de calle. ¿Cómo se llama? La mujer miró su taza como si pensara en la respuesta. María, dijo al fin, con una dulzura que estremeció a Lucía. El nombre resonó en la cocina como una campana antigua. Lucía bajó la mirada, sin saber por qué le provocaba un nudo en la garganta. Puede quedarse esta noche, pero solo eso. Mañana verá qué hacer. Gracias, señora. No le molestaré. El tono era tan sereno que desarmó cualquier resistencia. Lucía asintió y se giró para buscar una cobija. Mientras lo hacía, notó que el ambiente se había templado, a pesar del frío que hacía afuera. No había encendido la estufa, pero ya no sentía el viento helado en sus huesos. Se frotó los brazos, desconcertada. Dejó la cobija sobre el sofá que usaba a veces para descansar. La mujer la tomó entre sus brazos, la acarició como si fuera un objeto precioso. Lucía sintió un pinchazo en el pecho, una emoción antigua, ternura. ¿Está segura que no necesita llamar a nadie? ¿No tiene celular? No tengo a quién llamar, respondió María con voz baja. Lucía se detuvo. No era común escuchar eso. Siempre hay alguien, una madre, una amiga, alguien, pero esa mujer parecía realmente sola, como si hubiera nacido solo para caminar por la lluvia y tocar puertas desconocidas. El silencio se apoderó de nuevo del lugar. Solo se oía el golpeteo constante de la tormenta. De pronto, los perros que solían ladrar al paso de extraños estaban mudos. Ni un solo ruido venía de la calle. Lucía se asomó por la ventana. Todo estaba cubierto por una niebla espesa. Ni las luces del farol más cercano se distinguían. «¿Le molesta si dejo la luz de la cocina encendida?» «No, está bien», respondió María, acurrucándose bajo la cobija. Lucía apagó el resto de las luces y se retiró a su cuarto, pero no pudo dormir. Algo no encajaba. No sentía miedo, pero sí una inquietud nueva. La imagen de aquella mujer sentada en su cocina, con los cabellos pegados al rostro, y esa mirada tan serena, le volvía una y otra vez. Se levantó para ver si todo estaba en orden. La mujer ya dormía, respirando con una calma imposible. Lucía la contempló por unos segundos y al volver a su habitación murmuró: «Dios mío, ¿quién es esta mujer?». La lluvia persistió toda la noche, golpeando los tejados con una constancia casi ritual. Lucía apenas logró dormir unas horas. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de María dormida en su sala le volvía como un susurro. No era miedo, no exactamente. Era una mezcla de desvelo, curiosidad y un presentimiento que no lograba definir. Cuando el cielo comenzó a aclarar, Lucía se levantó sin hacer ruido. Caminó por la casa en silencio, evitando crujir el suelo de madera. Al pasar frente al sofá, notó que María seguía ahí, envuelta en la cobija, con el rostro sereno. Respiraba profundo, como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. Lucía fue a la cocina, encendió el fogón y colocó agua para café. Mientras esperaba, apoyó los codos en la mesa y cerró los ojos. La memoria traicionera trajo de nuevo aquel día. No necesitaba esfuerzo. Todo estaba grabado con fuego. Su hijo, Mateo, tenía 17 años. Ese sábado había salido temprano con unos amigos. Iban a Pachuca a ver un partido. Llevaba su chamarra favorita y su gorra azul. Le dio un beso en la mejilla antes de irse y le dijo riendo: «No te preocupes, mamá. Regreso antes de que hagas las quesadillas». Nunca volvió. El choque fue en la autopista. Un tráiler invadió su carril. Murieron 3 jóvenes. Mateo fue uno de ellos. La noticia llegó con el retumbar de una patrulla en la madrugada. Desde entonces el mundo de Lucía se detuvo. La fonda cerró por meses.
Su cuerpo funcionaba, pero su alma se apagó. El aroma del café la trajo de regreso. Se sirvió una taza y caminó hasta el patio trasero. La tierra estaba húmeda, las flores apagadas. Se sentó en una banca de hierro oxidado. El cielo seguía gris, pero la lluvia había cesado. «No entiendo qué haces aquí», murmuró hablando consigo misma, pero pensando en María. En ese instante, escuchó pasos lentos detrás de ella. Se giró y encontró a don Julián, su vecino. Llevaba su sombrero habitual y el bastón que usaba desde que se cayó en Semana Santa. «¿No dormiste, Lucía?» «Poco. Vi que anoche alguien entró. ¿Estás bien?» Lucía dudó. No sabía cómo explicar lo que sentía. No sabía cómo explicar a María. Una mujer pidió posada. Estaba empapada, sola. No supe decirle que no. Don Julián frunció el ceño, pero no de desconfianza, más bien de interés genuino. «¿Y cómo es?» «Extraña. Tiene algo, no sé, una paz que incomoda». Don Julián se sentó junto a ella, respirando hondo. A veces, los que caminan sin rumbo son los que traen mensajes. Hay quienes llegan con los pies sucios y el alma limpia. Lucía lo miró con cansancio. «¿Tú crees en eso?» «Tú antes también creías. Te vi encender velas cada domingo. Te vi cantar en las posadas. Te vi rezar de rodillas por tu hijo». «Y no sirvió de nada», respondió Lucía, con rabia contenida. El anciano guardó silencio. Luego apoyó su mano en el hombro de ella. «No toda oración tiene que cambiar el mundo. A veces solo sirve para que no nos deshagamos por dentro». Lucía apartó la vista, los ojos brillantes. «No quiero volver a sentir. Me cuesta demasiado. Y sin embargo, abriste la puerta anoche». Ese comentario la desarmó, porque era verdad. No había querido, pero lo hizo. Algo en esa mujer la obligó a hacerlo. «¿Tú crees que hay señales, Julián?» «No siempre, pero cuando las hay es mejor prestar atención». En ese momento se oyó un leve canto desde la cocina. Una melodía suave, antigua, que no reconocían. Lucía se levantó de golpe. Julián se quedó quieto, los ojos muy abiertos. «¿Esa es ella?» Lucía asintió, sintiendo un estremecimiento recorrerle la espalda. María cantaba, y su voz parecía no venir solo de su boca, sino de un lugar más profundo. La voz de María continuó resonando incluso después de que dejara de cantar. Era como si la melodía se hubiera impregnado en las paredes, en el aire mismo. Lucía regresó a la cocina sin saber qué esperaba encontrar. María estaba de pie, con el cabello aún húmedo, atando su rebozo a la cintura como si fuera un delantal. «¿Te ayudo con el desayuno?», preguntó sin rodeos, como si llevara años viviendo allí. Lucía parpadeó, sorprendida. «¿Sabes cocinar?». María asintió con una sonrisa tranquila. Lo suficiente para alimentar el alma. No sabía por qué, pero Lucía aceptó. Le indicó dónde estaban los huevos, el comal, la masa para tortillas. Pronto la cocina se llenó de aromas que hacía tiempo no sentía tan vivos. Chile asado, maíz fresco, canela. El aceite chisporroteaba, y los colores de los ingredientes parecían más intensos, como si la luz misma del día hubiera decidido quedarse allí dentro. Lucía preparaba el café mientras María volteaba las tortillas con una destreza que sorprendía. No hablaban mucho, pero había una paz cálida entre ellas, como si se entendieran sin palabras. Al poco rato, tocaron a la puerta. Era Micaela, la vecina que siempre traía algún chisme bajo el brazo. «Lucía, ¿tienes algo calientito? Con este frío, ni los huesos me responden». Lucía dudó, pero María ya servía un plato con tortillas, huevo a la mexicana y frijoles. Micaela se sentó agradecida, murmurando bendiciones antes de probar la primera cucharada. «Virgen Santa», exclamó, «¿qué es esto? Nunca había probado algo tan sabroso aquí. Y mira que tú cocinas bien, Lucía, pero esto sabe a gloria». Lucía la observó, incrédula. Probó un poco del guiso. El sabor era distinto, pero no por los ingredientes. Había algo en la combinación, en la calidez, en la suavidad de cada bocado. Como si le recordara algo perdido hace mucho,
una ternura que se creía olvidada. —¿Lo hiciste tú? —le preguntó a María en voz baja. —Lo hicimos juntas —respondió ella sin mirarla. Poco después se apareció don Julián, siguiendo el aroma. Luego el joven Jacinto, que siempre pasaba por el frente vendiendo pan. Todos se sentaron, atraídos sin saber por qué. Nadie discutía. Comían en silencio, sonriendo entre cucharadas, como si compartieran un secreto. Micaela se santiguó de pronto. —¿Tú la conocías, Lucía? —susurró con voz baja, señalando discretamente a María. —No, llegó anoche. Pedía posada. Pues yo no sé quién sea, pero algo trae. Esta comida, esta sensación, es como estar en misa, pero sin cura ni iglesia. Lucía sintió un escalofrío. Era exactamente eso, no había música ni incienso, pero el ambiente tenía algo sagrado. Como si el desayuno se hubiera convertido en una celebración sin nombre. La luz que entraba por la ventana iluminaba el rostro de María. Su expresión no era de orgullo ni de satisfacción. Parecía más bien recogida, humilde, como si supiera que aquello no era mérito suyo, sino algo que pasaba a través de ella. —¿Tú siempre cocinas así? —preguntó don Julián con voz temblorosa. —Solo cuando el corazón está limpio —respondió ella mientras servía más frijoles. Lucía se quedó inmóvil. Esa frase se le clavó en el pecho. ¿Estaba limpio su corazón? ¿Podía estarlo algún día? La muerte de Mateo había dejado una mancha que no creía que pudiera borrarse jamás. Pero ahora, con cada cucharada, sentía que algo se ablandaba en su interior. Como si una herida cerrada por rabia empezara a abrirse de nuevo, no para sangrar, sino para sanar. Ese desayuno no era solo comida, era un acto de redención. El murmullo de las conversaciones se fue apagando lentamente. Uno a uno, los vecinos terminaron sus platos, y aunque nadie lo decía en voz alta, nadie quería irse. La fonda de Lucía, que había estado vacía por meses, parecía haberse convertido de un momento a otro en el corazón del pueblo. Don Julián sostenía su taza de café aún caliente entre las manos. La miraba fijamente, como si algo lo perturbara. —Lucía —dijo con voz baja inclinándose hacia ella—, ¿ves eso? Lucía lo miró con extrañeza y siguió la dirección de su mirada. El vapor que salía del café danzaba en espirales, nada inusual. Pero cuando prestó más atención, sus ojos se agrandaron. El vapor no se dispersaba al azar, formaba una figura. Era sutil, casi imperceptible, pero clara, la silueta de una mujer, envuelta en un manto. Tenía los brazos extendidos y parecía inclinar la cabeza con dulzura. No había rostro definido, pero la forma evocaba algo profundo. Algo que despertaba recuerdos dormidos. —Parece la Virgen —susurró Micaela, que también se había acercado. Lucía apartó la taza con brusquedad. Su respiración se aceleró. —No puede ser —dijo negando con la cabeza—. Es el vapor, es casualidad. Pero nadie dijo nada más. Todos observaban en silencio. El ambiente se volvió denso, como si el aire mismo los envolviera en una espera que no sabían cómo nombrar. María, de pie junto al fogón, no dijo una palabra. Solo miraba con una expresión suave, casi compasiva. Luego se acercó a Lucía, que seguía paralizada. —No tengas miedo —dijo con voz queda—. El miedo impide ver lo que es verdadero. Lucía la miró con una mezcla de desconfianza y desconcierto. —¿Tú viste eso? Lo que se ve no siempre es lo que transforma. A veces lo invisible es lo que más nos toca. Las palabras flotaron en el aire y Lucía sintió que algo se removía en su interior. Era una sensación antigua, como cuando su madre le leía historias de milagros al pie de la cama. Como cuando creía que los santos la protegían de todo mal. Pero ahora no era niña. Ahora sabía lo que era el dolor, la pérdida. Sabía que no siempre hay respuestas, que la fe no impide la tragedia. —¿Quién eres tú? —preguntó con un temblor que no pudo ocultar. María no respondió. Solo la miró con ojos serenos, sin juicio ni apuro. Luego extendió la mano
y con la yema de los dedos tocó el borde de la mesa. En ese instante, una brisa leve recorrió la cocina. Las velas que estaban sobre la repisa, las que Lucía no había encendido desde el día del entierro de Mateo, se prendieron solas, con llamas suaves, como si alguien las hubiera soplado desde dentro. Micaela gritó ahogadamente y se llevó la mano al pecho. Don Julián se arrodilló sin pensarlo. Lucía retrocedió un paso. «Esto no es normal, no puede ser. No es normal», dijo María con calma. «Pero tampoco es para temer». Lucía sentía que el suelo se le movía. Todo lo que conocía, todo lo que creía haber enterrado, emergía con fuerza. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Solo sabía que algo acababa de cambiar. Algo que no entendería del todo, pero que ya no podía negar. «¿Por qué aquí? ¿Por qué yo?», preguntó con voz rota. María bajó la mirada como si la respuesta no pudiera ser dicha aún. «Tú también has sido madre de Dios sin saberlo». Lucía no comprendió esas palabras, pero una parte de ella, la más antigua, la más herida, sí. El rumor no tardó en propagarse. En un pueblo como Real del Monte, donde las paredes oyen y las piedras hablan, todo se sabe antes de que amanezca. Al día siguiente, la fonda de Lucía era el centro de un torbellino de susurros. Algunos decían que había una santa cocinando allí. Otros hablaban de velas que se encendían solas, de café con vapor milagroso y de una mujer de nombre celestial que no parecía del todo humana. Micaela fue la encargada, como siempre, de multiplicar los detalles con aderezos propios. Caminaba de puerta en puerta, relatando lo que vio como si fuera evangelio. «Yo la vi con mis propios ojos. El vapor formó la figura de la Virgen, clarita, clarita. Y esa mujer, María, tiene una voz que no es de este mundo. No lo digo por decir. Es como si cantara con el alma de todas las madres juntas». Lucía, por su parte, intentaba seguir con su rutina. Había barrido el comedor, puesto mesas nuevas y rehecho la despensa, pero por dentro su mente no encontraba reposo. Cada gesto de María, cada palabra dicha en voz baja, cada mirada que le ofrecía, era un eco constante. Sentía que caminaba en tierra sagrada sin haber sido avisada. María no decía mucho. Se movía con humildad, ayudando con la limpieza, atendiendo a quien llegaba, sonriendo con ternura, pero sin mostrar una sola señal de vanidad. Su presencia no exigía atención, era simplemente imposible ignorarla. Alrededor del mediodía apareció el padre Esteban, joven de mirada inquisitiva con la sotana recién planchada y un cuaderno bajo el brazo. Alguien le había contado lo suficiente como para despertar su preocupación. No podía permitir que la superstición tomara el lugar de la fe. «Buenos días, Lucía», dijo con tono cordial, aunque medido. «Me han llegado ciertos comentarios inusuales». Lucía asintió con la cabeza, sin poder esconder su tensión. «No sé qué está pasando, padre. Yo solo di posada a una mujer durante la tormenta. Desde entonces, nada es igual. ¿Dónde está ella ahora?» «En la cocina, preparando pan dulce». Esteban frunció el ceño. Caminó hasta la entrada de la cocina y la vio. María, con las mangas remangadas, amasaba con paciencia. Al notar su presencia, levantó la mirada y sonrió. Una sonrisa serena, sin temor. «Padre», dijo con voz suave. Él sintió de inmediato un calor inexplicable subirle por el cuello. No supo por qué, pero su juicio se nubló por un instante. «Dicen que...» Intentó comenzar, pero las palabras no salieron con fuerza. «Dicen muchas cosas», respondió María, aún amasando, «pero la verdad solo se revela a quien pregunta con el corazón abierto». Esa frase lo desconcertó. No era desafiante, no era dogmática, era simplemente cierta. Esteban volvió con Lucía, que lo observaba con cautela. «¿Y entonces?», preguntó. «No sé qué pensar aún. Pero no siento peligro alguno, aunque debo admitir que aquí se respira algo distinto, como si el tiempo fuera otro». Afuera, el murmullo crecía.
Algunas personas se asomaban tímidamente por las ventanas. Otras se animaban a entrar, buscando esa paz que los rumores prometían. Lucía intentó hablar con María más tarde, pero la encontró sola sentada en el comedor, con la mirada perdida en el crucifijo que colgaba en la pared. ¿Está bien? Sí, pero pronto debo irme. Lucía sintió una punzada. ¿Por qué? Porque no vine a quedarme, solo a recordar. ¿Recordar qué? María no respondió, solo cerró los ojos. En ese momento, Lucía sintió el primer temor real desde que todo comenzó, el temor de que aquella presencia que había llenado su casa de sentido pudiera desaparecer. El sol asomó entre las nubes por primera vez en días. El aire de la mañana traía un frescor suave, casi dulce, y las piedras húmedas del callejón brillaban como si hubieran sido lavadas por manos celestiales. Lucía abrió la puerta trasera de la fonda, llevando una olla vacía hacia el patio. No esperaba ver nada distinto. Ese rincón había sido por años un pedazo de tierra reseca, con hierbas marchitas y macetas agrietadas por el tiempo. Pero lo que encontró la dejó sin aliento. En el centro del patio, donde solía estar un rosal muerto desde hacía más de 2 años, ahora se erguía una planta rebosante, viva, majestuosa. Sus ramas verdes se abrían en todas direcciones, cargadas de flores blancas como leche recién ordeñada. Cada pétalo parecía emitir un resplandor tenue bajo la luz del amanecer. El aire olía a pureza, como si la misma montaña hubiera respirado profundo. «¡María!», gritó Lucía sin pensarlo. Ella apareció al instante como si hubiera estado esperando la llamada. «¿Lo viste?». Lucía no podía hablar. Solo señalaba el rosal con la mano temblorosa. Sus labios se movían sin emitir sonido. Finalmente, logró balbucear. «Eso estaba muerto. Yo misma lo enterré». María caminó hasta el rosal, se arrodilló y tocó la tierra húmeda con la yema de los dedos. «La muerte no es el final, Lucía. Solo el silencio antes del renacer». La noticia del rosal se esparció aún más rápido que la del vapor milagroso. Para el mediodía, una decena de vecinos se había congregado en el patio. Nadie tocaba las flores, pero todos las miraban con devoción, como si fueran reliquias vivas. Micaela rezaba en voz baja, y Jacinto dejó un pedazo de pan a los pies de la planta, sin decir palabra. Fue entonces cuando llegó doña Remedios, una anciana del barrio, enferma de los pulmones desde hacía años. Caminaba con dificultad, arrastrando los pies, tosiendo entre cada paso. «Dicen que esas flores sanan», dijo apenas audiblemente. Lucía, aún incrédula, la ayudó a acercarse. Doña Remedios extendió la mano temblorosa y tocó una de las rosas con la palma. Cerró los ojos. El silencio se hizo absoluto. Se podía oír el canto de un pájaro a lo lejos, como único sonido. Un instante después, la mujer respiró hondo. No tosió. Abrió los ojos y comenzó a caminar con más firmeza. Todos la miraban boquiabiertos. «No siento el pecho apretado. Desde hace años no respiraba así». Don Julián se persignó. Micaela cayó de rodillas. María permanecía de pie, con los ojos clavados en el rosal, pero sin expresión de triunfo. Era como si esperara, simplemente, que algo ocurriera. Y hubiese ocurrido. Padre Esteban llegó corriendo, alertado por los murmullos. Se abrió paso entre la multitud y se detuvo ante la escena. «¿Qué está pasando aquí?». Nadie respondió. Él mismo vio el rosal, imponente, y la expresión renovada de doña Remedios. Su mirada saltaba de un rostro a otro, buscando una explicación lógica, pero no la halló. Al ver a María, se acercó con un tono más bajo. «¿Usted hizo esto?». Ella negó con dulzura. «Yo no hago, solo acompaño». Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un instante recordó las historias de apariciones que escuchaba de niño, pero siempre descartó como fábulas. Ahora, ese rosal, esa mujer, lo obligaban a cuestionarse. Lucía, por su parte, se sintió desgarrada por dentro. Entre el asombro y la esperanza,
Algo en su pecho comenzaba a latir con más fuerza. No podía ignorarlo más. Lo imposible había entrado en su casa. Y no se trataba solo de milagros visibles. Era como si su alma misma estuviera siendo tocada, empujada hacia una verdad que temía nombrar. Y al mirar de nuevo las flores blancas, supo que ya nada volvería a ser igual. Esa noche, la fonda quedó en silencio. Los vecinos se habían ido con el corazón encendido, y el rosal blanco, aún iluminado por la luz tenue de los faroles, parecía velar por el sueño del pueblo. Lucía cerró la puerta con llave, apagó las luces y se apoyó en la pared, exhalando despacio. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente desbordada. Cada escena del día regresaba como un torbellino: el vapor, las velas, las flores, la mujer sanada. Subió a su cuarto, pero no encendió la lámpara. Se sentó al borde de la cama envolviéndose en el rebozo. El silencio era denso, casi sofocante. Se inclinó hacia el buró y abrió una gaveta. Allí guardaba una fotografía de Mateo, la única que no había podido esconder del todo. En la imagen él sonreía con los dientes torcidos, sujetando una pelota desgastada. «¿Qué estás haciendo, Lucía?», susurró, sintiendo que se partía por dentro. Se puso de pie, fue al baño, se mojó el rostro con agua fría. Al mirarse en el espejo, se vio como una desconocida: ojeras profundas, piel tensa, ojos cansados, pero no solo por el agotamiento. Era otro tipo de cansancio, uno que venía de no permitir que el alma llorara. Volvió al cuarto, se acostó, pero no logró dormir. Dio vueltas, apretó la almohada hasta que la ansiedad fue demasiada. Se levantó, bajó las escaleras descalza y entró a la cocina. María no estaba. El lugar estaba oscuro, pero no frío. Había un calor tenue, como de hogar recién hecho. Se sentó en la misma silla donde la encontró por primera vez y bajó la cabeza. El llanto la alcanzó en silencio, sin escándalo. Era un llanto antiguo, seco, pero necesario. No por el milagro ni por el miedo. Era por su hijo, por todo lo que no dijo, por cada vela que dejó de encender. Sintió pasos, no se asustó. Era ella. «No sé si quiero que esto sea verdad», dijo Lucía sin levantar la vista. María se quedó de pie sin interrumpirla. «¿Sabes lo que es perder a un hijo? ¿De verdad lo sabes?» «Sí», respondió con voz firme. Lucía alzó la cabeza sorprendida. María no tenía hijos, o al menos no parecía tenerlos. «Entonces, sabes que no se vive igual después, que hay días que solo respiras porque olvidaste no hacerlo». María se acercó y se sentó frente a ella. No hablaba con autoridad ni con pena, lo hacía con una ternura que desarmaba. Hay dolores que se parecen al amor porque duelen por lo que se amó demasiado. Lucía apartó la mirada. Tragó saliva. «No quiero volver a creer. Si esto es una prueba, no la quiero. No vine a probarte. Solo vine a recordarte lo que nunca se fue. ¿Y qué se supone que es eso? Tu capacidad de amar, incluso con el corazón roto». Lucía cerró los ojos, las palabras calaban hondo. Recordó el último abrazo de Mateo, recordó cuando lo cuidó de la fiebre a los 3 años, cuando le enseñó a leer. Todo eso seguía dentro, oculto por una coraza de rabia y resignación. «No soy una santa, no tengo fe, apenas puedo con mi vida. No hace falta ser santa, solo estar dispuesta». Lucía soltó el aire que había contenido. «¿Por qué yo?». María no respondió de inmediato. Luego se puso de pie y dijo: «Porque abriste la puerta». Lucía se quedó sola en la cocina, con las palabras flotando como humo lento. La taza vacía frente a ella temblaba levemente por la brisa nocturna. No sabía qué hacer, ni en qué creer. Solo sabía que dentro de ella algo se movía, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. El jueves por la mañana, la tranquilidad que se había instalado en la fonda fue rota por pasos firmes y voces contenidas. 2 hombres de traje oscuro enviados por la diócesis de Tulancingo se presentaron con credenciales y una expresión que combinaba escepticismo con protocolo. Venían acompañados por el padre Esteban,
que parecía incómodo. «Venimos por solicitud del obispo. Hay reportes de fenómenos que deben ser verificados con prudencia», dijo uno de ellos sin saludar. Lucía los miró desde la puerta, conteniendo el temblor de sus manos. No sabía si se sentía invadida o aliviada de que alguien quisiera poner nombre a lo que estaba ocurriendo. María, mientras tanto, no apareció, como si hubiera sabido que no debía estar presente. Los enviados inspeccionaron el lugar, miraron el rosal, tocaron el suelo, preguntaron sobre los testigos. Interrogaron a Micaela, a don Julián, incluso a Jacinto. Tomaron notas en libretas, murmurando entre ellos. «¿Usted afirma que el rosal estaba muerto?», preguntó uno con tono dudoso. «Lo estaba. Yo misma lo vi seco por años», respondió Lucía, tratando de mantener la voz firme. «¿Y quién es esta mujer de la que todos hablan?». Lucía dudó. «Solo dijo llamarse María. Llegó una noche de tormenta. Pedía posada. Nada más». «¿Nada más?», insistió el segundo hombre. «¿Y usted no sospechó que algo raro pasaba?». «Sí, pero no era algo malo». Los dos intercambiaron miradas. Uno de ellos murmuró algo sobre histeria colectiva. Otro escribió sugestión comunitaria. Padre Esteban intervino con más decisión de la que Lucía esperaba. «He estado presente en varias ocasiones. No puedo afirmar nada sobrenatural, pero sí puedo decir que aquí ha ocurrido algo real. La comunidad ha cambiado. Hay paz, esperanza». «La fe es valiosa», dijo uno de los enviados, «pero la fe necesita discernimiento. No podemos permitir que se veneren falsos signos». Lucía sintió que la sangre le hervía, no por lo que decían, sino por cómo lo decían, como si lo que había vivido no importara. Como si sus lágrimas, su dolor, sus noches en vela no tuvieran peso ante un formulario lleno de reglas. «¿Y si no es falso?», dijo con la voz quebrada. «¿Y si por primera vez en años algo bueno tocó esta casa? Lo que importa no es lo que usted siente, sino la verdad objetiva», replicó el otro sin mirarla. En ese momento Micaela alzó la voz desde la entrada. «Yo vi las velas prenderse solas. Y escuché a esa mujer cantar, y parecía que me abrazaba el alma». Los hombres se giraron molestos. «Señora, por favor». «No», interrumpió ella. «Siempre nos han dicho que tengamos fe. ¿Y ahora que pasa algo que no entienden, nos quieren callar?». Don Julián dio un paso adelante. «Si buscan la verdad, escuchen a los sencillos, porque fue en sus bocas donde Dios habló primero». Los enviados no respondieron. Tomaron sus notas, agradecieron con frialdad y se marcharon, prometiendo elevar un informe a la autoridad eclesial. Cuando el portón se cerró tras ellos, el silencio volvió a la fonda. Lucía sintió una punzada en el pecho, mezcla de rabia, tristeza y miedo. Temía que tras aquella inspección todo se desmoronara, que vinieran a decirle que lo vivido no era real. Que la fe tenía que firmarse para existir. María apareció al caer la tarde, caminando con la misma calma de siempre. «¿Vinieron?», dijo Lucía. «Sí. Quieren decidir si esto fue un milagro o una mentira». María se acercó, le tocó el hombro. «La verdad no necesita permiso para ser verdad». Lucía bajó la mirada con los ojos ardientes. «Estoy cansada. No sé si puedo seguir con todo esto». «Por eso no estás sola». Y en esas palabras Lucía encontró el aliento que no hallaba en los papeles ni en los informes. Un consuelo que no se escribe, pero se siente. La fonda estaba en penumbra. Las últimas luces del día se apagaban detrás de los cerros y el cielo se cubría de un azul espeso, silencioso. Lucía no había encendido las lámparas. Se sentía suspendida, como si el tiempo mismo hubiera dejado de avanzar. Estaba sentada junto a la ventana, con una taza entre las manos, ya fría. María apareció sin hacer ruido, como acostumbraba. Llevaba el mismo vestido blanco, ahora seco, pero con un resplandor que no venía de la tela. Lucía no se giró, solo habló, con la mirada clavada en el vacío. «No entiendo lo que quieres de mí». María se acercó despacio, sin palabras. «Ya no puedo seguir fingiendo que esto no me está cambiando. Pero tampoco sé en qué creer. Me enseñaron a tener fe.
pero también me enseñaron a tener miedo. María se sentó frente a ella. No la presionó, no la miró con juicio. ¿A qué le temes? Lucía apretó los labios. Un temblor recorrió su mandíbula. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. A abrir el corazón otra vez y que lo rompan, a sentir esperanza y que se apague, a pensar que mi hijo me escucha y descubrir que no. Por fin, las lágrimas cayeron. A veces siento que si me permito creer que todo esto es real, entonces también debo aceptar que Dios permitió que se lo llevaran. ¿Y cómo se vive con eso? El silencio entre ambas fue profundo, pero no incómodo. Era como si el aire les diera espacio. ¿Crees que no lloré por él?, susurró Lucía. Lloré tanto que mi cuerpo ya no sabe cómo hacerlo. Me levanté cada día solo porque no quería que la gente dijera que me morí con él. Pero por dentro, yo ya no estaba. María no respondió con teología ni con versos bíblicos. Solo extendió la mano y tomó la de Lucía con suavidad. Sus dedos eran cálidos, firmes. «Fuiste tú quien me encontró primero», dijo con voz baja. Lucía la miró desconcertada. «¿Qué estás diciendo? Aquella noche, cuando abriste la puerta, no solo me abriste a mí, abriste la rendija que te separaba del amor que creías perdido». «¿Y quién eres tú?», preguntó Lucía con la voz temblando. «La que recuerda a los que han olvidado, la que acompaña, no impone, la que ha estado contigo desde antes que supieras su nombre». Lucía no comprendía del todo, pero una parte de ella, la más herida, la más real, sí entendía. Era como si escuchara con el alma. A veces me despierto pensando que voy a oír su voz, que va a entrar corriendo diciendo que olvidó las llaves, que llegó tarde, y cuando no pasa, me siento vacía. «Él vive en ti», dijo María. «Cada vez que cocinas con amor, cada vez que ayudas a otro, cada vez que te permites sentir sin culparte». Lucía cerró los ojos. El pecho le dolía, pero era un dolor diferente, como si algo duro comenzara a resquebrajarse. «¿Y qué pasa ahora? ¿Qué se supone que debo hacer?» «Seguir, vivir, amar y recordar». La brisa entró por la ventana, acariciando el rostro de Lucía. Se limpió las lágrimas, no con vergüenza, sino con dignidad. «No sé si puedo». «Pero ya lo estás haciendo», respondió María. «Desde el primer plato que serviste sin esperar nada». Lucía bajó la mirada. La taza aún estaba fría, pero ya no le importaba. Se sintió más ligera, más humana, más viva. Y al levantar la vista, María seguía ahí. Pero sus ojos parecían tener dentro de ellos la luz de 1000 auroras. La madrugada se extendía sobre Real del Monte como un manto espeso y sereno. El cielo estaba despejado, punteado de estrellas que brillaban con una intensidad poco común. Dentro de la fonda, la quietud tenía un peso sagrado. Lucía no había vuelto a subir al cuarto. Se había quedado en la cocina, sentada frente a María, sin decir palabra. No hacía falta. Fue entonces cuando María se puso de pie y caminó hasta el centro del comedor. Se detuvo justo bajo la lámpara apagada, que colgaba como un farol dormido. Lucía la siguió con la mirada sin comprender. «Quiero que cierres los ojos», dijo María con voz suave. Lucía dudó. «Confía», añadió, y en ese instante todo temor se desvaneció. Obedeció. Cerró los ojos. Lo primero que sintió fue un calor que le ascendía por los brazos, como si una corriente tibia la envolviera. Luego, un silencio más profundo que cualquier otro. No era ausencia de ruido, era presencia de algo mayor, como si el mundo mismo contuviera el aliento, y entonces lo vio. Un campo verde, lleno de flores blancas, se extendía frente a ella. Al fondo, una colina suave. Sobre esa colina, de pie, estaba Mateo. Sonreía. Llevaba la misma gorra azul que el día que salió por última vez. Lucía se cubrió la boca con las manos. No podía hablar, solo mirarlo. Mateo levantó una mano. No dijo nada, pero en sus ojos había una paz absoluta, una ternura imposible de describir.
Luego señaló el suelo, donde crecían más flores. En cada una de ellas Lucía reconocía un momento. La primera vez que lo acunó, su risa frente a un pastel, la cicatriz en su ceja, las noches de fiebre en que ella no durmió. Las flores eran memoria y amor. Cuando abrió los ojos estaba de nuevo en su silla. María se encontraba frente a ella, con una luz que no venía de afuera, sino de dentro. Lucía no podía respirar bien. Sentía el corazón en la garganta. «Lo vi», murmuró. «A mi hijo. Lo vi». María asintió. «Siempre ha estado contigo. Solo necesitabas mirar de otra forma». Lucía se llevó las manos al pecho. Un llanto profundo, de esos que purifican, brotó sin esfuerzo. No de tristeza. Era gratitud. Era reencuentro. Era descanso. Las velas de la repisa se encendieron una a una, como si celebraran en silencio. El aroma a flores frescas llenó el aire, aunque ninguna ventana estuviera abierta. Afuera, el pueblo dormía, pero adentro, algo sagrado había ocurrido. Minutos después, don Julián, inquieto por no haber visto movimiento en la fonda, se acercó y golpeó suavemente la puerta. Lucía, con el rostro aún húmedo, abrió. No necesitó explicar nada. El anciano la miró a los ojos y supo. Sintió el cambio. Se arrodilló sin pedir permiso y comenzó a orar. Lucía, conmovida, lo acompañó, no desde el deber, sino desde un impulso que nacía del alma. La cocina se llenó de una calma profunda, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para honrar ese instante. Al poco rato, otros vecinos fueron llegando guiados por una necesidad que no sabían nombrar. Nadie habló. Solo se sentaron, algunos de rodillas, otros en silencio. María no estaba a la vista, pero su presencia era evidente. Flotaba en el ambiente, en el calor de la sala, en las lágrimas que no dolían. Lucía, sentada junto al rosal que ya trepaba por la ventana, miró al cielo. Por primera vez en años, no pidió nada. Solo agradeció. Amaneció con una claridad suave, como si el cielo supiera que el día traía algo distinto. El pueblo despertaba lentamente, envuelto en una bruma dorada que se deslizaba entre los tejados y envolvía los árboles con ternura. En la fonda, el silencio era distinto. No pesaba, no oprimía. Era un silencio lleno de paz. Lucía abrió la puerta principal con movimientos lentos. Observó la calle vacía, los primeros rayos filtrándose entre las nubes. Algo dentro de ella sabía que ese día no sería como los demás. Buscó a María por toda la casa. En la cocina no estaba. Tampoco en el comedor ni junto al rosal. Su cama estaba intacta, como si nunca la hubiera usado. Sobre la mesa, encontró una taza limpia y un trozo de pan recién hecho. Aún estaba tibio. «María», llamó sin obtener respuesta. El corazón le dio un vuelco. Subió las escaleras, recorrió cada rincón. Nada. Era como si se hubiera esfumado. Bajó de nuevo, inquieta, y al cruzar el comedor, algo la detuvo. La silla donde María solía sentarse estaba vacía, pero había algo sobre el respaldo. Un manto. Azul profundo, con pequeñas estrellas bordadas a mano. Lucía lo tomó entre las manos. Era suave, con un aroma que no podía definir. Mezcla de incienso, tierra mojada y flor de campo. Se sentó, aún sosteniéndolo, y cerró los ojos. No sintió tristeza, tampoco angustia, solo una certeza silenciosa. María ya no estaba. Al menos no como antes. Poco después, don Julián entró con su bastón y su paso sereno. La encontró sentada con el manto sobre las piernas. ¿Se fue? Lucía asintió, sin palabras. Él se persignó y se sentó a su lado. Siempre supe que no era de aquí, no completamente. Lucía sonrió, con una mezcla de nostalgia y gratitud. ¿Y ahora qué hago? Don Julián miró alrededor. La fonda irradiaba una calma luminosa. Las flores del rosal asomaban por la ventana, frescas como si acabaran de nacer. Ahora vives, hija. Eso es lo que siempre quiso. Durante el día,
Los vecinos comenzaron a llegar, no con rumores, sino con silencio y respeto. Algunos se persignaban al entrar, otros dejaban velas encendidas en la repisa. Nadie preguntaba por María. Todos sabían de alguna forma que su paso había sido breve, pero eterno. Padre Esteban llegó al atardecer. Caminó despacio por el comedor, con los ojos húmedos. Se detuvo frente a la silla vacía y murmuró una oración en voz baja. Luego se volvió hacia Lucía. Hay momentos en que la iglesia no alcanza, y es el pueblo el que reconoce la gracia. Lucía asintió, con una nueva paz en su rostro. Ella me enseñó a mirar distinto, no solo hacia arriba, también hacia adentro. Quizá ahí esté Dios desde el principio, dijo él. Esa noche, Lucía encendió todas las velas, preparó café, pan dulce y colocó flores frescas en cada mesa. No dijo a nadie que viniera, pero la fonda se llenó, no de curiosos, sino de corazones dispuestos. Don Julián, en voz temblorosa, leyó un pasaje del Magnificat. Micaela llevó flores del rosal. Jacinto cantó un canto antiguo que su abuela le enseñó. Todos aportaron algo. No era misa, no era vigilia, era memoria viva. Al final, cuando todos se fueron, Lucía quedó sola otra vez. Caminó hasta la silla de María, colocó el manto con delicadeza sobre el respaldo, encendió una última vela, luego cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, oró sin pedir. Solo agradeció, y en ese instante el aire pareció acariciarla, no con viento, sino con presencia, una compañía que ya no necesitaba cuerpo ni palabra. María seguía ahí, en la luz, en la memoria, en su corazón. El primer canto de los gallos rompió el velo de la madrugada. Un aire fresco, limpio, descendía por las colinas de Real del Monte y entraba por las ventanas abiertas de la fonda, que respiraba como un cuerpo nuevo. Lucía se levantó temprano, no por costumbre, sino por deseo. Por primera vez en años, tenía ganas de comenzar el día. Encendió el fogón, molió café a mano y preparó tortillas como lo hacía cuando Mateo era pequeño. La masa caliente entre los dedos le recordó risas antiguas, dedos de niño robando pedacitos crudos, carreras por el comedor. Afuera, el pueblo despertaba sin prisa, pero ya se oía movimiento, pasos suaves en la calle, saludos entre vecinos, el sonido del panadero dejando canastas en las puertas. Todo parecía tener un brillo distinto, como si el día también quisiera ser testigo de lo que allí florecía. Don Julián fue el primero en llegar. «Huele a hogar», dijo, entrando con una sonrisa luminosa. Lucía le sirvió café sin necesidad de palabras. Se sentaron a compartir el silencio, uno que no pesaba, sino que arropaba. Minutos después llegaron Micaela, Jacinto y otras vecinas con flores en las manos. Las colocaron en pequeños frascos sobre cada mesa. Luego, como si supieran qué hacer sin hablarlo, comenzaron a limpiar, barrer, acomodar sillas. «¿Qué están haciendo?», preguntó Lucía entre risas. «Ay, mujer, ¿no ves? Preparando la fonda para lo que viene», respondió Micaela guiñándole un ojo. Hoy no es día cualquiera, y tenía razón. Sin convocatoria formal, sin carteles, sin anuncios, la fonda comenzó a llenarse. Madres con niños, ancianos con bastón, jóvenes con mochilas. Algunos venían por comida, otros por silencio, todos por algo que no sabían explicar. Lucía cocinaba sin cesar, pero no estaba sola. Las manos se multiplicaban, cada quien aportaba tortillas, tamales, café, dulces. La fonda era ahora un cuerpo colectivo, vivo, palpitante. Padre Esteban llegó al mediodía, con una sonrisa más amplia que cualquier sermón. Se acercó al centro del comedor, donde alguien había colocado un pequeño altar improvisado con flores del rosal y una vela encendida. Levantó la vista, respiró hondo y habló. «Hoy no vengo como sacerdote, vengo como hermano, porque lo que aquí ocurre no necesita púlpito, necesita gratitud». Todos se pusieron de pie. No hubo misa, no hubo cánticos ensayados.
Solo oraciones espontáneas, lágrimas honestas, abrazos que cerraban viejas heridas. Lucía permanecía al fondo, observando. Su corazón latía con una mezcla de gozo y humildad. No se sentía protagonista. Era parte de algo mayor, algo que no buscó, pero la eligió. Cuando terminó la oración, se acercó al altar. Tocó con delicadeza una de las flores blancas. Suavemente, sus labios murmuraron, «Gracias». El eco de esa palabra pareció viajar por la sala, como si cada pared la quisiera guardar. «¿Y cómo se llamará este lugar ahora?», preguntó un niño con ojos curiosos. Lucía se quedó pensando. Sonrió. Esta siempre fue una fonda, pero ahora es un refugio. Don Julián alzó su taza. «Entonces brindemos por el refugio de María». Todos repitieron el nombre, entre aplausos y sonrisas. No era una declaración oficial, era una consagración del corazón. Cuando cayó la tarde, la fonda aún seguía llena, pero Lucía no estaba cansada. Se sentía plena, y mientras barría una esquina del comedor, encontró una pequeña flor blanca caída del rosal. La sostuvo entre los dedos y pensó en su hijo, en su ausencia y en su presencia. Sonrió, porque entendía finalmente que el amor no se va, solo cambia de forma y a veces regresa pidiendo posada. Al día siguiente, el sol entró con fuerza por las ventanas de la fonda, dibujando figuras doradas sobre las mesas. Lucía despertó antes que nadie. El aire olía a café recién hecho y a flores blancas. Todo era familiar y a la vez completamente nuevo. Mientras limpiaba el comedor, notó algo extraño en una de las paredes cercanas al altar improvisado. Una sombra suave, casi imperceptible, parecía dibujar la silueta de una mujer con manto. Lucía se acercó. No era una sombra. Era una imagen grabada en el yeso, como si el mismo aire la hubiera pintado. La Virgen con los brazos abiertos, rodeada de pequeñas estrellas. Sus rasgos eran sutiles, casi irreales, pero su presencia llenaba la habitación de una paz profunda. Lucía se llevó una mano al pecho. No supo si reír, llorar o arrodillarse. En ese instante, Micaela entró con un ramo de flores frescas. «¿Viste eso, Lucía?», preguntó señalando la pared. «No sé cómo llegó ahí. Yo no lo pinté. Nadie lo hizo. Apareció esta mañana. Yo fui la primera en verla». Ambas se miraron en silencio, entendiendo sin necesidad de palabras que aquello no era casualidad. Lucía continuó con las tareas del día, pero no podía apartar la imagen de su mente. Cuando fue a buscar una caja vieja de recetas en la despensa, notó algo más. Un sobre cerrado, con su nombre escrito a mano. La caligrafía era delicada, desconocida. Temblorosa, abrió el sobre y leyó la carta que contenía. «Has sido elegida para recordar a todos que el cielo también pide posada. No temas abrir la puerta, aunque el corazón tiemble. Donde hay acogida, florece el milagro. No guardes este mensaje, compártelo como el pan y la fe. Siempre estaré contigo, en el silencio y en el canto». Firmaba simplemente, María. Lucía leyó y releyó esas palabras. Cada frase se le quedaba grabada en la piel, como un mandato y un consuelo a la vez. Guardó la carta en el corazón, no en la caja, y decidió contarle a todos lo que había recibido. Salió al comedor donde los vecinos ya se reunían para el desayuno. El aroma de tamales y café llenaba el ambiente. Lucía pidió silencio. «Quiero compartirles algo», dijo con voz firme pero emocionada. «No sé si podré decirlo bien, pero lo intento». Leyó la carta en voz alta. Al terminar, muchos lloraban en silencio. Otros sonreían. Algunos se acercaron a tocar la imagen de la Virgen en la pared, como buscando llevarse un poco de su calma. Padre Esteban, que había llegado justo a tiempo, se acercó a Lucía. «Hoy entiendo que los milagros no siempre vienen como los esperamos. A veces llegan con hambre, con frío, o pidiendo posada». Don Julián tomó la palabra. «Este lugar fue elegido porque aquí hubo fe, incluso cuando parecía que no quedaba nada.
Micaela, emocionada, limpió sus lágrimas. Gracias, Lucía, por no cerrar la puerta, por dejar entrar la esperanza. El ambiente era de celebración y recogimiento a la vez. Nadie tenía prisa, nadie pensaba en irse. La fonda era ahora santuario y hogar, memoria viva y promesa de futuro. Al final de la tarde, Lucía se quedó sola, observando la imagen en la pared. Colocó flores frescas a sus pies, encendió una vela y cerró los ojos. Sintió que el mensaje no era solo para ella, sino para todos. Abrir la puerta, aún con miedo, es el primer paso hacia cualquier milagro. Respiró hondo y supo en lo más profundo que la posada de su alma estaría siempre abierta para lo sagrado, para la memoria y para el amor. El tiempo pasó, pero la memoria de aquellos días no se borró jamás. La fonda de Lucía, ahora conocida por todos como la Casa de María, se convirtió en un refugio para quienes buscaban consuelo, esperanza o simplemente un poco de compañía. Las paredes guardaban ecos de oraciones, risas de niños y el murmullo de relatos que se compartían como panes recién horneados. Lucía seguía despertando antes del alba, preparando café y pan dulce, cuidando el rosal que cada día florecía con más fuerza. A veces se sentaba junto a la imagen de la Virgen en la pared y le contaba en silencio los pequeños milagros cotidianos, una reconciliación, una enfermedad que cedía, una visita inesperada. «Gracias por volver a mí», susurraba, mirando al cielo con gratitud. Un día, durante una celebración del pueblo, el ayuntamiento colocó una placa en la entrada. Refugio de María, hogar de milagros y memoria. No fue una decisión burocrática, sino un acto de la comunidad, que sentía ese lugar como propio. Padre Esteban, en una misa sencilla, habló ante todos. Este lugar no es santo por los milagros visibles, sino por el amor que aquí se ha multiplicado. Don Julián, con su bastón y su sonrisa franca, se acercó a Lucía después. ¿Te acuerdas cuando decías que no quedaba nada? Mírate ahora, rodeada de vida, con el corazón abierto de nuevo. Lucía sonrió y lo abrazó. Micaela, siempre atenta, organizó una pequeña procesión. Los niños llevaron flores del rosal, los mayores encendieron velas. Al pasar frente a la fonda, todos miraban la imagen en la pared y sentían en lo profundo que algo los unía más allá de la costumbre. Esa noche, cuando la fiesta terminó, Lucía quedó sola en la cocina. El silencio ya no era enemigo. Se sentó con una taza de té, mirando las sombras bailando sobre el mantel. Pensó en Mateo, en sus días de ausencia, en el dolor que había aprendido a transformar. Sonrió al recordar la promesa que se hizo tras la muerte de su hijo. Nunca dejar de ayudar, nunca cerrar la puerta del corazón. «Cumplí, hijo», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Seguí adelante, y abrí la puerta cuando más miedo tenía. Un viento suave entró por la ventana, trayendo el aroma de las flores blancas. Lucía cerró los ojos y sintió la presencia de María, no como una aparición, sino como un susurro constante, una compañía que nunca la dejaría. La vida siguió, con sus días alegres y sus pequeñas penas. Pero en la fonda, cada encuentro era una celebración. Los forasteros llegaban, escuchaban la historia y al marcharse dejaban una vela encendida o una oración escrita en un papel. La casa de María se convirtió en leyenda viva. Los peregrinos la buscaban no por curiosidad, sino por necesidad de creer en algo más grande, más dulce y más verdadero. Lucía, al final de cada jornada, miraba el altar, la imagen en la pared y el rosal florecido. Sabía en lo más íntimo que la verdadera señal no estaba fuera, sino en la capacidad de abrir la puerta, aunque el dolor quisiera mantenerla cerrada. Y así la promesa se cumplió. La fe volvió no como antes, sino más fuerte y humilde. El amor, que nunca se fue, encontró su lugar. Y cada vez que una nueva extraña pedía posada, Lucía respondía con una sonrisa y un plato caliente, sabiendo que, de alguna manera, el milagro continuaba. Si esta historia tocó tu corazón,
Suscríbete al canal para recibir más relatos que inspiran y sanan. Haz clic en el video sugerido en pantalla para seguir explorando historias que transforman la vida.